Hola, muy buenas alumnas de quinto. ¿Qué tal Talía? ¿Qué tal Nerea? ¿Cómo lo llevamos? Espero que bien. Poquito a poco, ya va quedando menos. Os voy a explicar un principio cómo vamos a hacer las clases. No os agobiéis, no va a haber problema de ningún tipo. Y os voy a explicar en vídeo pues las unidades. Y vosotros con el libro delante pues lo podéis repasar. Y os propondré que hagáis algún ejercicio, pero es una propuesta, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Os recomiendo que lo hagáis, pero si os resulta muy trabajoso, muy agobiante, pues nada, no hay que agobiarse para nada, ¿de acuerdo? En los vídeos yo primero haré una primera parte con la explicación y en el mismo vídeo luego pondré ya la respuesta a las preguntas, a los ejercicios. Pero os repito que no os agobiéis. Si queréis, paréis el vídeo, la propuesta de los ejercicios, cogéis, lo hacéis estupendamente. Que no, pues nada, seguís para adelante con el vídeo y atendéis a lo que es la respuesta, la corrección, y ya está, y lo veis el vídeo tranquilamente. Y un poquito pues vamos viendo las unidades que nos van tocando, sociales. Y ahora nos toca la unidad quinta, la Edad Media. Ahora vamos a hablar un poquito ya de historia. El año pasado empezamos con la prehistoria, con la Edad Antigua, o con las viejas civilizaciones, con las antiguas civilizaciones. Y ahora vamos a pasar a la Edad Media, ¿de acuerdo? Y vamos ya directamente con la página de la presentación de la unidad, un poquito así motivador, viendo pues una catedral construyéndose y reflexionamos sobre lo importante que es el trabajo artesanal. Casi todos los productos que compramos hoy en día pues se hacen en industria, no son artesanos, no son a mano. Sin embargo, aún se elaboran algunos, se elaboran productos de forma tradicional, es decir, con las manos y en pequeños talleres. Los productos artesanales requieren muchas horas de trabajo y una gran habilidad. Y es importante valorarlo. Es importante valorar lo que es hecho a mano, el valor que tiene, que es mucho, ¿de acuerdo? Y bueno, la tarea final no lo vamos a hacer. Vamos a reflexionar un poquito sobre cómo se hicieron las catedrales. Las catedrales de la Edad Media, las muy antiguas, las hay más modernas que se hicieron ya con más máquinas, pero las de la Edad Media, que son muchas de las que hay, que vosotros conozcáis, por ejemplo, a lo mejor conocéis la Catedral de Sevilla, o la Catedral así antigua, la Catedral de Santiago. La de Mérida, por ejemplo, la Catedral de Badajoz, pues ya son más modernas, ¿de acuerdo? No son de esta época. Ni la Catedral de Madrid. Pero sí, la de Sevilla, la de Santiago, la de Salamanca, que tenemos más cerquita. No me enrollo. Vamos a ver un poquito cómo se hicieron las catedrales. Los canteros se diferenciaban de los demás artesanos, trabajaban con las manos, por viajar constantemente. Llamaban las autoridades de los pueblos y las ciudades, claro, y viajaban y hacían las catedrales en un sitio y en otro. Como conocían las técnicas para levantar castillos, murallas e iglesias, pues sus condiciones de trabajo y sus salarios eran mejores que las de los otros trabajadores. Los canteros tenían hasta 30 días festivos al año, que en entonces había gente que no tenía vacaciones. Y además también los domingos. En verano eran capaces de trabajar 12 horas seguidas y en invierno pues tenían que parar las obras si hacía mal tiempo. Claro, dependía un poquito de los elementos. ¿Veis aquí cómo construían los canteros? Ha desaparecido. Aquí parece que vuelve a aparecer. Un poquito la técnica aquí del ordenador. Pues nada, aquí. A ver si somos capaces de quitarlo. Aquí. Aquí aparece, y el arzobispo, y el andamio, y los engranajes antiguos de madera. Vale, no voy a darle más a la foto porque luego se nos pasa. Hablamos un poquito, pero bueno, pues hablo yo. En el texto describimos el oficio de cantero. ¿En qué consistía el trabajo? ¿Era un oficio importante? Pues sí que era importante porque era para todas las construcciones de toda la época, no solo las catedrales, murallas, castillos, casas, y consistía en sacar los trozos de la tierra, de piedra, de roca y darle forma para que luego se pudiera construir. Y los canteros viajaban porque no había tantos canteros, entonces los canteros iban de sitio en sitio, de lugar en lugar, pues haciendo diferentes construcciones importantes. Las que no eran importantes se hacían en madera, no se hacían de piedra. Entonces, ese es el tema. Observamos la imagen. Se representa la construcción de una catedral en el centro de una ciudad medieval. ¿Cómo se llama el edificio que domina la plaza? ¿Cuál era su función? Pues el edificio que domina la plaza es una catedral. Estoy pensando que ahora mismo esta no es una propuesta de que hagáis la actividad, es un poquito reflexionar. Las actividades las haremos más adelante. Y la función era pues de reunir a los feligreses en un sitio importante para rezar y el culto a Dios. Además de los canteros, también lo construyen otros artesanos este edificio, como los vidrieros. ¿En qué parte señalaríamos que trabajaron los vidrieros? Pues, por ejemplo, aquí en el rosetón, en las ventanas, ¿de acuerdo? Hacían los vidrios de colores muy bonitos. ¿Qué otros
oficios identificamos? Pues gente que transporta, transportistas, ¿de acuerdo? Tenemos también pues algún músico importante, músico para cantar a Dios y amenizar la obra, etcétera, etcétera. Vamos para adelante. Esto es un poco la motivación de la unidad. Ahora ya vamos a la pregunta 1. El largo periodo medieval, porque en la historia, pues la Edad Media duró bastante, ¿de acuerdo? Seguro que hemos oído hablar de los caballeros medievales, hemos visto algún castillo. ¿Y quién vivía en los castillos? ¿Y por qué luchaban los caballeros medievales? Bueno, pues en los castillos vivían los señores medievales, los nobles, los poderosos, y luchaban entre diferentes terrenos, territorios, los diferentes caballeros medievales. ¿Cuánto duró la Edad Media? Pues la invasión de los pueblos germánicos, que provocó la caída del Imperio Romano, pues fue el inicio de Europa y del periodo medieval, que se extendió entre los siglos V al XV. Fijaros, ¿cuántos siglos? Del V al XV, pues 10 siglos. Podemos decir que la etapa más larga. A lo largo de la Edad Media, los pueblos germánicos crearon varios reinos que tuvieron en común, entre otras cosas, cristianismo. El cristianismo era lo que nos unía, a los pueblos germánicos. Y la única religión, la última, la que fue de Roma, también en Roma, cuando cayó el Imperio Romano, era el cristianismo, la religión del Imperio Romano. Los cristianos creen en un único Dios, predicado por Jesús de Nazaret, y su libro sagrado, que es la Biblia. Para estudiarlo mejor, los historiadores dividen este largo periodo en dos etapas: la Alta Edad Media, del 500 más o menos al 1100, 1150, la Alta Edad Media, y la Baja Edad Media, que es un poquito más tarde, hasta el 1492 más o menos se calcula que fue cuando se descubrió América. Esta es la Edad Media, del 500 más o menos al 1500 más o menos, ¿vale? La Alta Edad Media, hablamos un poquito de ella. Pues empezó en el siglo V, tras la caída del Imperio Romano. El territorio europeo quedó organizado en reinos fundados por los pueblos germánicos. Estos pueblos vivían de la agricultura, de la ganadería, y su sociedad estaba formada por pocos nobles, que eran los dueños de las tierras, y una gran mayoría de campesinos que trabajaban en esa tierra. Esta organización se organiza como sistema feudal, se conoce, ¿vale? La organización social. El señor feudal vive en el castillo, el clero, la iglesia es muy importante, y los pueblos reunidos alrededor de la iglesia, y las tierras trabajadas por el campesinado, por los campesinos. El sistema feudal se organizaba en torno a la posesión de la tierra, el noble vivía en el castillo, que vigilaba las tierras, y también los soldados. Los campesinos trabajaban las tierras y vivían en las aldeas alrededor y cerquita de una iglesia. Esto en la Alta Edad Media. Luego en la Baja Edad Media, un poquito más moderno, cambia un poquito la cosa. Desde el siglo XII, que se desarrolla el comercio y surgen grandes ciudades, y se llaman burgos, las grandes ciudades. En ellas se origina un nuevo grupo social, la burguesía, formado por comerciantes y artesanos. A finales de este periodo, los avances científicos y los viajes de exploración, que impulsaron un gran desarrollo de la cultura y el descubrimiento de América en 1492. Entonces hay un desarrollo tecnológico y científico y de cultura. Y vemos que ya se construyen catedrales, grandes edificios, ¿no? Están aquí como están más pequeñitos. Las casas ya tienen algunas plantas, talleres, hay mercado, comercio. Muy importante, el comercio. El burgo medieval se organizaba alrededor de dos elementos: la gran iglesia, que es la catedral, y la plaza del mercado, alrededor del comercio, donde los artesanos y comerciantes vendían sus productos. ¿Cómo se vivía en Europa en general? Pues hablamos del sistema feudal. En la mayoría de la Edad Media, los reinos cristianos, se desarrolló un sistema de organización político, social y económico basado en la posesión de feudo. El feudo es el gran terreno del señor feudal, una gran extensión de tierra. El sistema feudal, la sociedad, se dividía en grupos llamados estamentos, entre los que había grandes desigualdades. Los nobles y el clero, que eran los estamentos privilegiados, pues recibían tierras del rey o de otro noble, a cambio de también apoyo militar, pues nada, un poco una economía basada en tú me das esto, yo te doy lo otro, ¿de acuerdo? Los militares daban seguridad a los campesinos y a cambio de pues los terrenos y los productos de la tierra. Y los campesinos y los burgueses, que eran los no privilegiados, pues también no poseían tierra y pagaban los impuestos y trabajaban. Aquí tenemos un poco la pirámide feudal, estamental. Abajo, campesinos, artesanos, gente que trabaja con sus manos, con sus animales. Luego tenemos un poquito ya los señores, los ejércitos, ya un poquito
más poderosos eran los nobles y el clero, y los señores poderosos de los ejércitos, y por último el más poderoso, el rey o el gran señor feudal. Os propongo que hagáis las siguientes actividades. La 1, dibujar la línea del tiempo en la Edad Media y que se divide en sus etapas. 2, copiar estas columnas y unirlas, relacionarlas con flechitas, ¿de acuerdo? No vamos a buscar en el aula y si podemos, si queréis, elaborar un texto que explique cómo vivía un campesino en el año 1000 en Europa. O sea, 1, 2 y 5. Os propongo que la hagáis. Aquí se para el vídeo, quien lo quiera hacer, le da al stop y elabora sus ejercicios, los 3 ejercicios, el 1, el 2 y el 5. Quien no, pues continúa con el vídeo. Y si ya habéis hecho el ejercicio, pues le dais al play y pasamos a corregirlo. Es opcional, os repito. Pues nada, aquí tenemos que el eje cronológico en el cuaderno y se señalan las etapas que conforman la Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, del 1000 al 1100 y del 1100 al 1500 aproximadamente, o al 1492, descubrimiento de América, y aquí en el año 800 y algo, 900, caída del Imperio Romano, no hay una fecha exacta. Bueno, eso es uno. El 2, pues se une la Alta Edad Media, se flechita hacia el feudo, y el feudo con la agricultura, que es la ciudad más importante, y la Baja Edad Media con la ciudad o burgo, y se une con el comercio, que era la ciudad más importante. Y elaboramos un texto, pues, por ejemplo, una respuesta libre, que los alumnos escriben cómo se imagina cómo era la vida cotidiana. Se indica, por ejemplo, que los campesinos formaban parte del estamento de no privilegiados, tenían que pagar impuestos, tenían una vida muy dura, unas condiciones duras, y eran casi esclavos, ¿de acuerdo? No tenían vacaciones, no tenían ningún así privilegio, y era trabajar, trabajar para poder subsistir. Ese era un campesino en la Edad Media. Y esto es la unidad 5, pues el principio de la unidad 5, ¿de acuerdo? La pregunta 1, el largo periodo medieval. Os comento, al final de cada unidad, pues haremos el esquema que se propone en el libro y os pediré que me copiéis los cuadros, o hagáis un pequeño resumen de las preguntas y eso será un poco en lo que me basaré para poneros seguro que una buena nota al final de la unidad. No os agobiéis, y a vuestro ritmo. Yo mandaré un par de vídeos en cada semana, ¿de acuerdo? Y en el vídeo va junto con la explicación, van los ejercicios, la propuesta y su corrección. Sin agobio, lo veis tranquilamente cuando tengáis un ratito, ¿de acuerdo? Vamos a tener un par de vídeos por semana, un par de preguntas del tema por semana. Así que nada, espero que estéis bien, que todo vaya bien, con mucho ánimo y lo importante es que estemos a gustito y que aprendamos en la medida de lo posible con los vídeos que yo os mande de sociales, ¿de acuerdo? Así que nada, un beso muy fuerte y mucho ánimo. Nos vemos muy prontito. Venga.